¿Qué tal? El tema de hoy es ¿qué es la fe? Hoy en día se tiene la creencia popular de que la fe es creencia, confianza y lealtad, y que la fe consiste nada más que en eso. Sin embargo, hay otros que sugieren que la fe es en la confianza o en la creencia ciega con respecto a algo. Pero sin embargo, muchos que nos hemos sumergido en la fe, sabemos, y esto lo quiero compartir hoy, que la fe no solamente es creencia, se trata de algo que conlleva un proceso de sanación, un proceso de expiación, o simplemente, por decirlo así de una manera menos cruda, purificación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Comencemos con esta reflexión. ¿Cómo se inicia este proceso de fe? ¿Cómo podemos dar ese salto de fe? Primero que todo, se empieza por la creencia. Y la creencia es cuando nosotros adoptamos un conocimiento de algo. Y ese conocimiento sobre algo despierta en nosotros una sensación de pertenencia. De ahí pasa a la creencia. Sin embargo, la creencia es algo ambivalente, porque se puede tener creencia en algo que sucederá, así como al mismo tiempo se puede tener la creencia de que ese algo no sucederá. Ese es el gran problema de la creencia. Sin embargo, a partir de esa creencia, cuando iniciamos en el camino de la fe hacia Dios, conocemos sus preceptos y meditamos en Dios de una manera tan profunda que desarrollamos un amor por Él. Es ahí cuando aumenta nuestra fe. La fe aumenta en el momento que avanzamos en ese castillo. Podemos ver la fe como un castillo, donde la creencia empieza en la entrada del castillo. Pasamos esa entrada, subimos esas escaleras. Cada peldaño es un hecho, un suceso en nuestra vida que nos lleva arriba. Cada peldaño hacia arriba, hasta llegar al punto más alto del castillo, en donde podemos ver no solamente lo que podíamos ver abajo, alrededor nuestro, sino que también podemos ver todo el paisaje. De ahí adquirimos la visión amplia. Esa es la fe, pues sabemos con certeza lo que hay en lo más profundo del bosque. De la misma forma, conocemos con certeza los designios de Dios, los misterios de Dios. Sabemos que la fe lleva un proceso. Dependiendo de cada persona, a veces es doloroso. Como le pasó a ciertos personajes de la Biblia. Abraham, por ejemplo, fue probado por Dios cuando se le ordenó que matara a su hijo Isaac. Sin embargo, a pesar de que Isaac era su hijo, Abraham obedeció. Justo en el momento cuando iba a sacrificarlo, se apareció un ángel para detenerlo y decirle: has pasado la prueba.
Dios quería ver qué tanto confías en Él, qué tan leal eres. Eso es lo que se llamaría una prueba de fe. Y la prueba de fe es qué tanto confiamos en Dios. Pero Dios no pone esta prueba así nomás. Dios siempre lo pone por un motivo. Y ese motivo es, bueno, ustedes me han conocido, yo los conozco a ustedes, no solamente desde el principio de los tiempos, sino también desde mucho antes. Y ahora que ustedes me han vuelto a conocer, quiero probar qué tanto confían en mí. Al mismo tiempo, este proceso de prueba en el que nuestra fe es como la espada al rojo vivo, también se produce un momento de purificación en nosotros. Esa purificación cuando nos liberamos de viejos paradigmas, de puntos de vista en el que una vez atrapados en ella, podríamos considerar que no éramos las personas que Dios quisiera que fuéramos. O sea, en términos simples, sucede una purificación que limpia nuestro modo de pensar, haciéndonos más amorosos, haciéndonos más abiertos al mundo, a la naturaleza, a las cosas del espíritu y por supuesto a una vida en paz, ya sea dentro de la tristeza, dentro de la felicidad, pero hay una paz porque hay una certeza. Y esa certeza es el conocimiento absoluto. Es cuando te das cuenta de lo que es realmente Dios. Cuando comienzas a conocer tu fuerza espiritual. Es como en otras religiones. En la filosofía Zen, el Satori, que quiere decir relámpago de comprensión. El sentido de la vida, según el Cábala de los judíos. La iluminación, según Buda. De la misma manera, la fe, de la cual nos vino a hablar Jesús de Nazaret. Si tienes fe, y tu fe es más grande que este grano de mostaza, y le dices a la montaña, debes moverte, la montaña se moverá. Nada es imposible. Entonces, mediante esto, la fe nos lleva a grandes cosas. Al mismo tiempo que se reproduce un continuo proceso alimenticio espiritual que se basa en la devoción. La fe nos lleva a la devoción. Y mientras nos aferramos a Dios, esa devoción se va haciendo cada vez más grande, lo cual eso hace que nuestra fe aumente más. En términos sencillos, la fe aumenta nuestra devoción y la devoción al mismo tiempo aumenta nuestra fe. La fe es una virtud que conlleva muchas virtudes dentro de sí. Al ser leales a Dios, aprendemos a ser leales con otras personas. Aprendemos a ser amorosos, aprendemos a confiar, aprendemos a ser más desprendidos. Todo lo contrario a una persona que hace daño, que lastima, que engaña, que miente, roba. Ese tipo de personas que, no, a mi parecer, posiblemente creen que Dios existe, pero no tienen fe en Él. Y la fe en Él se basa en no solamente la confianza, sino también en un proceso de entrega hacia Él. Las personas que hacen la maldad, pues tienen su fe en algo que no es Dios. Y ese algo podría ser denominado como una copa de oro llena de gusanos. No solamente te envenena, sino que también afecta todo tu ser. Por lo tanto, podremos ver la fe bajo estos siguientes 3 puntos. Primero,
La creencia es el punto de partida de la fe, abierto a conocer los grandes misterios de Dios. Segundo, la fe conlleva un proceso de sanación. A medida que nos vamos aproximando a Dios, de la misma manera como un cometa se aproxima al Sol. Ustedes saben que cuando un cometa se aproxima a nuestro astro rey, sus capas de hielo se derriten. De esa misma manera, se derrite lo frío que hay en nosotros, se derrite el egoísmo, se derrite esas cosas que nos hacen ser egoístas. Se deshace el mal que hay en nosotros, se deshace el pecado dentro de nosotros. Por la fe, pues por la fe nos movemos y hacemos lo que es debido, que es amar a nuestro prójimo, el servicio desinteresado, brindar caridad, brindar amor a quien lo necesita. Eso es la fe. Tercer punto de la fe. La fe, cuando se ha cumplido su desarrollo, en conclusión, viene la certeza. Esa certeza es la plena seguridad de algo que sabemos que está ahí, que no lo vemos, pero igual podemos sentirlo. Ya sea en la persona que, si no practica la meditación, practica la oración, medita en Dios, y tanto se medita en Él que Dios le responde. Meditando en Dios, ¿cómo se podría meditar en Dios? Simplemente pensando en Él, pues con eso aumenta nuestra devoción. Nuestra devoción aumenta, y esto es una constante en el camino espiritual, sobre todo en la meditación. Aquello que contemplas, en eso te conviertes. Esa es una constante comprobada en cuanto se refiere a meditación. Por lo tanto, se puede meditar en santos de la Iglesia Católica, San Agustín, San Francisco de Asís, Santa Clara, San Martín de Porres, así que en la Virgen María. O si son de otra religión, se puede meditar, por ejemplo, en el Buda, se puede meditar en Lao Tse, en los maestros de la India, en cualquier persona o ser que es digno de su devoción. Nos convertimos en aquella persona, una persona llena de amor. Para que la fe se dé, primero tiene que haber un despertar de amor. Y ese amor sucede cuando al mero principio descubrimos a Dios, ya sea por señal divino, o porque alguien nos lo dijo, o porque leímos algo, e inmediatamente sentimos un calorcito en nuestro corazón, que puede ser el amor mismo. Esa es la fe. La fe, al mismo tiempo, es un proceso de conciencia, así como de confianza. Pues por la fe vemos más allá. La creencia es el punto de partida. La certeza es la recta final. Un abrazo para todos ustedes y muchas bendiciones. Esto fue Autodescubrimiento 777. Bendiciones.